Y pues, bueno, voy a pasar a por aquí leer las semblanzas de nuestros ponentes que nos acompañan el día de hoy. Denme un momentito. Y pues bueno, iniciamos con Karina Lerman, quien es CEO México, director de French Group International, Freight Forwarder. Y pues bueno, Karina, nacida en Monterrey, Nuevo León, licenciada en Relaciones Internacionales por el ITES, posgrado en la Escuela de Negocios de Cambridge University y más de 24 años de experiencia en logística, cadena de suministro y transporte de mercaderías, con amplia trayectoria en ventas, dirección comercial y operativa. Y cuenta con certificaciones de mercancías peligrosas FIATA, diplomado en Women's Leadership en Century, en marzo y agosto 2016, en Frontier Leadership en Specialist y certificación Sales Manager Program, como también Consultive Sailing and Sales Productivity. Y también vemos que por aquí también ha participado en eventos como en Suiza, en Inglaterra, en Francia, con certificación final y mercancías peligrosas IATA. En su trayectoria, pues bueno, vemos que prácticamente inició desde 1994, participando en empresas como Panalpina, Kühne-Nagel, Sea Logistics, Balmic, hasta llegar a Frax Logistics, en diferentes puestos como áreas operativas, también direcciones de importación marítima, dirección de ventas, vicepresidencia en producto marítimo, aduana y marín, y vicepresidencia general, fundadora y copropietaria, y también como CEO actualmente en su desempeño. Tenemos, denme un momentito, a Ulises Bonales, quien es actualmente licenciado en Comercio Internacional por la UDG, posgrado en Leadership en Essential en el TEC de Monterrey, Underwire Marine certificado en Alsum, con 31 años de experiencia en el sector asegurador, actualmente labora en HDI Global y también en su trayectoria ha participado en puestos en Chop Seguros, Ace Seguros, ING Seguros, Badasa y Seguros Protección Mutua. Bienvenido, Ulises. Un momentito. Tenemos por aquí al capitán Carlos Roberto Domínguez Santos, que tiene 69 años de edad. Actualmente el capitán, pues bueno, tiene un título de piloto naval por la Escuela Náutica Mercante, Fernando Siliceo y Torres, capitán de la Marina Mercante Nacional por la Escuela Náutica Mercante, Fernando Siliceo Torres, capitán de altura de la Marina Mercante Nacional, mismo caso por la Escuela Náutica Mercante Fernando Siliceo Torres, y grado de maestro en Maritime Insurance, grado de maestro en Administración de Empresas con especialidad en negocios por el Instituto Politécnico Nacional de Jalapa, Veracruz. En su experiencia laboral, bueno, ha sido subdirector de formación en la Escuela Náutica Mercante, Fernando Siliceo y Torres, mismo caso jefe de estudios de la licenciatura de piloto naval en la misma universidad, docente de diferentes asignaturas de la licenciatura de piloto naval en la misma universidad, Petróleos Mexicanos como capitán de petróleo en crudo, supervisó el proceso de recepción y almacenamiento y exportación de crudo de Maya desde el campo Carteral. Mismo caso en Petróleos Mexicanos, Salta Shipping Co., como capitán de buques de carga en general y contenedores, y Naviera Coatzacoalcos, capitán de buques y carga general y abastecedores. Bienvenido, capitán Carlos. Gracias, mucho gusto. Buenos días. Tenemos también por aquí a Arturo Martínez Morales, quien es director y cofundador, socio de G2C Risk Control. Arturo cuenta con más de 25 años de experiencia en transportación, naviero intermodal, puertos, industria automotriz, químicos, productos perecederos, frescos y congelados. Es ex miembro de Risks and Insurance Management Society. Bueno, en este cargo él analizó y diseñó programas de administración de riesgos y seguros y fianzas, diseñar e implementar programas de prevención y corrección de daños,
fuertes habilidades de comunicación y liderazgo, y también tiene, bueno, es licenciado en Relaciones Internacionales por parte de la UNAM, con maestría en Comercio Internacional por parte del IESAP, diplomado en Administración de Transporte Ferroviario, diploma por parte de la UNAM, y diplomado en Biología, Tecnología y Manejo de Post Cosecha de parte de la UNAM, PNI en curso residencial en seguros de prevención de daños, por el South Tennessee and College and North of England. En funciones, pues bueno, prácticamente ha creado pues planes de riesgos a lo largo de su trayectoria. Bienvenido, Arturo. Y por último, tenemos por aquí al ingeniero Andrés, que es ingeniero en transporte, Andrés Raimundo Redonda, director general de la empresa Hot Todo Mercancías Peligrosas, Land Service, manejo de mercancías. Ostenta el título de instructor en IATA en mercancías peligrosas e instructor FIATA. Durante la pandemia presentó al gobierno mexicano a instancias en el subcomité de expertos en transportes de mercancías peligrosas y subcomité de expertos sobre los sistemas globalmente armonizado y de clasificación y etiquetado de productos químicos. Participa como experto en el subcomité de normalización número 1, transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, y ha participado en el desarrollo de las siguientes normas: NOM 020 SCT, NOM 011, diagonal 1 SCT, NOM 007 SCT, y los proyectos de NOM 002, la 002-1, 003, 005, 006, 010, 046 y 051. Es director del Grupo de Trabajo Aéreo de la Asociación de Agentes de Carga, y el ingeniero Redonda, con más de 20 años de conocimiento y experiencia, ha capacitado más de 6,000 personas de diferentes sectores: automotriz, industria química, industria petrolera, industria farmacéutica, aeronáutica, y sus conocimientos en carga perecedera y manejo de animales vivos, transporte de sustancias infecciosas, muestras clínicas y mercancías peligrosas aéreo, marítimo, terrestre nacional y hacia Estados Unidos, manejo de materiales radiactivos y manejo de seguridad en el almacén GHC, System Global Armonizado, seguridad industrial con productos químicos y embalajes. Pues bienvenido, ingeniero Andrés. Y perfecto. Por aquí ya presentamos a todos nuestros ponentes y les voy a ceder por aquí la palabra al capitán Carlos Domínguez, y voy a por aquí a presentar su... Así, adelante, capitán. No, capitán, Buenos días nuevamente. Damos la siguiente, por favor. Sí, listo. La siguiente lámina. Ok, correcto. Bueno, mire, voy a abrir con un informe realizado por la aseguradora Allianz Global. Es una aseguradora alemana que efectuó un estudio de 240,000 siniestros marítimos ocurridos entre la década del 1 de enero del 2017 y el 1 de enero del 2022. En ello se observa la mayor pérdida de embarcaciones. En primer lugar están los hundimientos por diferentes causas, ¿verdad? Por la densidad de la flota marítima mundial, el estado de las embarcaciones y el problema también de la mar. En segundo lugar estaba varaduras, errores humanos muchas veces por eso, o el mal estado de las máquinas, condiciones de los cascos también. Y en tercer lugar estaban los incendios. Pero hace 6 años se empezó a incrementar los incendios, pasaron hasta el segundo lugar. Vamos a la siguiente, por favor. Con pérdidas de embarcaciones, en el 2021 fue de 54 embarcaciones que se perdieron. Por pérdida fueron 8, por incendio fueron 8. Estas pérdidas por incendio han sido muy costosas porque las mercancías que llevan tienen mayor acopio dentro de esos barcos y son costosas también. La fuente
o mejor dicho, los lugares donde se han desarrollado estos incendios, ha sido en portacontenedores y barcos carreros. Portacontenedores ha sucedido de que se han declarado malos, en los bill of lading se ha declarado, ya sea tendenciosamente o por erróneos administrativos, se han declarado que llevan otros componentes o otras mercancías dentro de los contenedores, y en 2 casos muy significativos la Coast Guard emitió una alerta porque 2 contenedores en diferentes momentos se incendiaron, tuvieron un incendio espontáneo antes de ser embarcados, afortunadamente. Estaban declarados con otras mercancías, pero llevaban baterías de litio usadas. Entonces, eso puso los focos rojos a la comunidad debido a que, pues, por ejemplo, solamente se reportan en un buque tanque, en un buque carguero, perdón, en un portacontenedores de 24,000 BTUs, normalmente se están reportando un 10% con mercancías peligrosas y un 5% sin que se haya declarado deliberadamente la mercancía peligrosa, y eso pone en riesgo al barco, ya que un incendio, pasamos a la siguiente, por favor, un incendio dentro de un barco de las dimensiones que se están manejando ahora, como son los portacontenedores y los carreros, dificulta mucho su combate, y la verdad, el gran acopio de mercancías dentro de estos barcos, pues hace muy costosos esas pérdidas. Las baterías de iones son un problema conocido para la industria naval y la industria logística en general, donde ha habido una serie de accidentes en los puertos y durante su transporte. Pasamos a la siguiente. El incendio y posteriormente el transporte de vehículos rodados Facility Ace, el 28 de marzo del 2022, con la pérdida de unos 4,000 vehículos, ha puesto más aún en relieve los riesgos asociados a los vehículos eléctricos y a las baterías de litio en particular. No se ha dado un número exacto de los modelos ni el valor de la carga, pero expertos aseguran que se estima 401 millones de dólares en pérdidas. La Volkswagen asume en esta parte 155 millones de dólares en el desastre. Y para la empresa naviera fueron más de 400 millones de dólares en pérdidas por este solo barco. El análisis de Allianz muestra con rotundidad el riesgo de incendio de las baterías de los vehículos eléctricos. Para la aseguradora, la combustión espontánea de las pilas pone en peligro el transporte de los barcos, ya sea en buques contenedores o en ferries de pasajeros, ya que no es el primer barco que transporta coches y se hunde, y probablemente no será el único. El análisis del problema, la raíz está cuando respecta a los portacontenedores, la declaración errónea de la carga, ya sea administrativamente o tendenciosamente. El abordar y combatir un incendio en un portacontenedores es muy difícil, entonces se tiene que evitar mediante procedimientos de su declaración esta situación, ¿no?, de raíz. La Unión Internacional de Seguros Marítimos patrocinó una presentación al Subcomité de Transporte de Cargas, poniendo en revisión exhaustiva el seguro marítimo, el Código Marítimo de Mercancías Peligrosas, que definía y clasificaba las mercancías peligrosas, y vuelvo a repetir, así como los procedimientos de su declaración. Adelante, por favor. Esto fue lo que les comenté de los contenedores que se incendiaron y pusieron en alerta a la Coast Guard. Pasamos a la siguiente, por favor.
El Felicity Ace, como les mencionaba, una pérdida de más de 400 millones de dólares. Precisamente se le atañe a este incidente o este accidente, mejor dicho, el transportar vehículos eléctricos. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que hace peligroso el transportar carros eléctricos en los barcos? Pasamos. Para las aseguradoras les mencionaba, es la combustión espontánea de las pilas. Estas tienen 4 peligros principales. El incendio, porque contienen electrolitos y un líquido inflamable. Una explosión resultante de la liberación de vapores o gases inflamables en un espacio confinado. Fuga térmica. Una vez que se incendia, calienta rápidamente todo su entorno y el desprendimiento de gases tóxicos. Las causas principales de los incendios de las baterías de iones de litio de los coches eléctricos son, como resaltan, la fabricación deficiente o las celdas o dispositivos de baterías dañadas, las sobrecargas y los cortocircuitos. Una vez que se incendia, hay un descontrol térmico. Llega a alcanzar hasta 1000 grados centígrados, por lo que todo su entorno se ve afectado. Y es muy difícil de extinguir. Porque la construcción de los vehículos la hacen con un paquete de baterías fuertemente encapsulado. Y realmente es muy difícil, puede estar empapada de agua y es muy difícil apagarla. Se necesita mucha agua para poder apagarla. Tenemos también la construcción, pasamos adelante, la construcción en este caso de un roro, no tiene mamparos divisorios, no hay mamparos longitudinales donde se pueda confinar en una conflagración. Están abiertas las cubiertas, lo que permite la entrada de oxígeno en todos lados del casco, del interior del casco. No hay manera de aislarlo. Y los sistemas que tienen los barcos en la actualidad no son suficientes para poder combatir un incendio de tal magnitud, por lo que se sale de control muy fácilmente. Difícilmente se puede conseguir ayuda externa. Y como decimos, el problema es el descontrol térmico, pues se va propagando hacia todos los demás y va habiendo explosiones. Y por consiguiente, muy seguramente, la pérdida de la embarcación. Y son pérdidas millonarias, definitivamente. ¿Qué se puede hacer? Pasamos a la siguiente, por favor. Esto es lo que les expliqué hace un momento. Los problemas de incendio. Espontáneamente pueden incendiarse a 60 grados, más de 60 grados centígrados. Si no está declarada un container que lleva mercancía peligrosa, no se pone en un lugar donde haya una atmósfera controlada. Entonces, por lo que la temperatura puede incrementarse dentro del mismo container y tener una explosión espontánea. Los golpes fuertes, estos son derivados de una mala estiba, una mala trinca dentro del barco. Cuando hay marejada, se puede soltar. Con que se suelte un vehículo, este va a golpear a varios, los va a dañar y puede perforar la batería, puede tener algún daño y provocar un cortocircuito. Muchas veces estos problemas no son detectados a tiempo, porque, repito, los barcos no tienen, hasta ahora no cuentan, la gran mayoría no cuenta con los equipos necesarios, como son cámaras de infrarrojo, detectores de gas, para poder determinar con tiempo que ya tienes un problema y tratar de extinguirlo. La fabricación deficiente de celdas o dispositivos dañados, descontrol térmico, ese es un problema
de incendio porque es muy difícil de extinguir. Y muchas veces, una vez que has apagado un incendio de una batería, puede volver a incendiarse después de 72 horas, puede volver a tener otro incendio. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, lo que se está proponiendo a la Asamblea es que la OMI tome medidas para que haya mayor tripulación, ya que mayor personal puede enfrentar las llamas o el incendio de mejor manera. Que existan cámaras térmicas para que avisen al menor contacto, al aumento de temperatura. Así es más fácil en sus fases iniciales combatir un incendio. Detectores de gases para avisar a la tripulación el más mínimo cambio en el ambiente. Supervisar la estiba, sobre todo. Desafortunadamente, muchas veces por la respuesta rápida de los puertos, a las tripulaciones se les dificulta checar todas las trincas, que todas las trincas estén correctas. Y eso se ha demostrado que ha habido gran número de accidentes precisamente por esos descuidos. Otra de las situaciones que se está proponiendo es la instalación de mamparos transversales ignífugos que pudiesen contener o aislar un fuego en un determinado lugar, precisamente para quitarles el oxígeno y poderlo combatir más fácilmente. Todas estas enmiendas, estas solicitudes que se le han hecho a la OMI para que se cumplan a través del SOLAS, tendrán su efecto para el año 2030, desafortunadamente. Pero en este tiempo, para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, que permite que se fabriquen, porque en cuestión de las emisiones globales, que permite que se fabriquen 70 millones de vehículos eléctricos para el 2025 y 230 millones para el 2030. Entonces, sí es necesario efectuar pues acciones de parte de las mismas empresas. Muchas se han negado ya, algunas empresas se han negado ya a llevar cualquier tipo de automóviles, sobre todo los ferries que llevan pasajeros también, no quieren llevar ese tipo de autos eléctricos. La competencia pues se ha aprovechado de esa y dicen que sí se los llevan porque para ellos los carros eléctricos no representan ningún peligro, siempre y cuando se manejen adecuadamente. Y para eso han dado entrenamiento a sus tripulaciones sobre el combate de ese tipo de incendios. Han dotado a sus barcos con cámaras infrarrojas para detectar cambios de calor y mantas ignífugas para, en un momento dado que se detecten algún vehículo con problemas, lo aíslan de todo lo demás. En fin, han tomado algunas medidas. Unos son optimistas y otros definitivamente se niegan hasta que no haya de parte de la OMI y de parte de los gobiernos contratantes medidas que puedan reducir los riesgos. Eso es todo por el momento. Muchas gracias. Capitán, muchísimas gracias por su participación. Carlos Domínguez, de un momento para compartir la otra presentación. Y vamos a pasar con la intervención de Karina Lerma, vicepresidenta del Grupo de Trabajo Marítimo de Amacarga. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias, Esaú. Y bueno, dando un poquito de continuidad a esto súper interesante que ya nos comentaba Carlos hace unos minutos, yo creo que es bien válido, bien interesante ver cómo a nivel internacional se está tratando de hacer cada vez más una regulación estricta, se está tratando de hacer cada vez más extensivas las medidas precautorias, ¿no? Para evitar este tipo de siniestros y de accidentes en las embarcaciones.
Creo también que todo esto es difícil que realmente tenga un alcance lo suficientemente bueno si desde la parte en tierra que nos toca a nosotros como operadores logísticos, nos toca hacer en la parte documental y en la parte también preventiva de los riesgos, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo les quiero platicar muy brevemente acerca de lo que nos toca a nosotros desde la parte de freight forwarding, desde la parte de los operadores logísticos, porque el negocio de movimiento de automóviles, tanto eléctricos como de combustión, pues se ha vuelto muy popular en los últimos 2 años y medio, y el tema de la pandemia vino realmente a incidir en que ese negocio que tradicionalmente había estado en manos de las navieras directamente, pasara también a manos en una buena medida de los freight forwarders. Entonces, adelante, Esaú, si me ayudas con la siguiente lámina. Muchas gracias. Pues fíjense que hablando del movimiento como tal de automóviles, luego de la pandemia vimos que ha habido un incremento al día de hoy de 16.5% contra 2022 en el movimiento de carga de automóviles en barcos contenerizados versus barcos ro-ro. Entonces, como les digo, antes tradicionalmente esta carga se movía en buques roll-on, roll-off, en buques que también, es cierto, había un fuerte índice de accidentes y de incidentes dentro de las embarcaciones, pero esto quedaba contenido hacia pues agencias de carga muy especializadas que realmente estaban metidas en el negocio netamente del movimiento de autos o en las navieras dueñas de los rorros como tal. Pero luego vemos lo que sucedió con la pandemia y la realidad es que con la pandemia nos tocó ver que de las solicitudes de cotización de barcos ro-ro que se nos pedían a los operadores logísticos, pues de repente pasaron de 2 a 10 de un mes para otro, sin que hubiera la posibilidad de que consiguiéramos barcos, porque la realidad es que aún con sobreprecios, que oscilaban hasta del 80, del 100, del 120%, no lográbamos conseguir embarcaciones para el movimiento de coches. Entonces, ¿qué sucedió? Pues obviamente los freight forwarders tenemos una naturaleza muy creativa y tenemos una naturaleza muy adaptable y entonces empezamos a buscar medios de transporte alternativos para los coches. ¿Y qué pasó? Pues la escasez de contenedores cerrados y la escasez de barcos ro-ro hizo que termináramos moviendo barcos en contenedores flat rack y que encontráramos también pues otro tipo de contenedores para mover los coches. ¿Qué sucede con esto? Lo hemos visto también, el negocio, como les decía, se extendió hacia muchos operadores de carga de tamaño mediano o de tamaño pequeño, que generalmente son operadores de carga que no cuentan con todas las certificaciones ni tampoco con toda la preparación para este tipo de vehículos. Entonces esto, pues lo único que hace es maximizar el riesgo de lo que estamos haciendo. Realmente, nosotros vimos que uno de los riesgos más grandes que se tenían dentro del tema de los seguros y de los siniestros, fuera del tema de este estadístico tan apabullante que ya mostró Carlos, pues es básicamente el tema de los autos que llegan dañados y que después no pueden realmente utilizar ningún tipo de seguro de carga porque el trincaje estuvo hecho de manera equivocada. Entonces, lo más cercano que hemos visto en México con relación a alguna norma que regule el trincaje de los coches, que es la NOM 030, el trincaje de mercancías a bordo o debajo de cubierta en los barcos, realmente es menos de un 5% de usuarios que realmente están en apego con esa normatividad. Y la mayor de las causas por la cual esto sucede es porque hay desconocimiento total de que siquiera existe. Entonces, el riesgo se vuelve muy grande cuando no sabemos medir correctamente lo que implica una oportunidad de negocio versus el riesgo que conlleva. Por eso creo que es tan importante que realmente tengamos una panorámica completa de lo que implica el movimiento de autos por vía marítima. ¿Qué pasa? Existe, como les decía, hay un desconocimiento muy grande con relación al tema del aseguramiento y del trincado de la carga. En muchas ocasiones se utilizan gatas, se utilizan eslingas en los flat racks que no tienen ninguna certificación, que no tienen cumplimiento internacional y en muchas ocasiones que ni siquiera son aptas para
cumplir con una travesía marítima. Entonces, esto pone en riesgo no solamente el automóvil, sino pone también en riesgo el resto de la mercancía que va a bordo del barco. Entonces, esto es algo que hemos visto crecer de manera increíble los últimos 2 años, porque hemos visto que la misma necesidad del movimiento de coches y el desabasto que ha habido de unidades para moverlos, pues ha hecho que muchos operadores entren con desconocimiento a hacer este tipo de negocios. Otro punto importante que yo puse en esta diapositiva y que me gustaría compartir es el tema del concepto de order management y la forma en la que muchos operadores logísticos empezaron a combinar esta modalidad de servicio con las armadoras principalmente. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los contratos se quedaron directamente en manos de las armadoras con los barcos o con las navieras, pero muchos operadores logísticos entraron tratando de hacer un servicio en el que pudieran ganar un fee por cada coche que se movía, haciendo un order management o haciendo solamente el seguimiento de la carga de estos autos al barco o el seguimiento de la travesía o el acomodo de los coches y servicios diversos sobre los cuales pudieran tener ellos alguna participación. ¿Qué sucede con estos casos? También son un caso interesante para revisar en el tema de siniestros y de seguros. ¿Por qué? Porque fuera del tema de los incendios y de las cuestiones mucho más graves que pasan a bordo de una embarcación, el tema documental genera una corresponsabilidad y en muchas ocasiones hay un desconocimiento por parte del operador logístico pensando que si el bill of lading o el conocimiento de embarque va netamente dirigido al embarcador y al consignatario finales, ellos no entran ahí y no tienen una corresponsabilidad. Esto no es del todo cierto. En el tema del movimiento de coches hay contratos que se hacen adjuntos al bill of lading que pueden generar una corresponsabilidad documental para el operador logístico y pueden desde luego deslindar incluso en responsabilidades que ya llegan hasta el ámbito penal. Entonces es un tema muy delicado del que hablamos cuando se trata de hacer servicios de order management. No es un tema sencillamente de mover carga o de darle visibilidad o trazabilidad del movimiento a un cliente. La parte de documentos en el tema de movimiento de contenedores con coches es un tema muy, muy especial y muy delicado. Y luego, pues también el tema hay otra vertiente que también se volvió muy popular en los últimos 2 años y que seguramente muchos de los que están conectados el día de hoy con nosotros han escuchado hablar, porque fue una vertiente de negocio que empezó a salir de la nada, pero que sigue siendo también un riesgo bien fuerte cuando hay desconocimiento, y es el movimiento de autos nuevos en contenedores, pero entre particulares, porque hasta ahorita creo que hemos enfocado mucho la charla hablando obviamente de estos grandes barcos, de estas grandes embarcaciones que mayormente llevan coches, que son de armadoras en donde hay un alto grado de responsabilidad y también de conocimiento de cómo funcionan las situaciones del transporte marítimo de vehículos. Pero no podemos dejar de lado otra situación que también implica riesgos fuertes para cualquier organización, y es el movimiento de los coches nuevos entre particulares. La demanda extrema, sobre todo en Asia, que había de vehículos de lujo, de alta gama, durante 2021, 2022, empezó a abrir una liga, una rama de negocio en México en donde muchos particulares empezaron a comprar automóviles para venderlos prácticamente a un 60 o 70% de sobreprecio, en donde había alta demanda, en lugares como en Hong Kong, en lugares como Tailandia, en lugares como India, sin considerar para nada el tema de la adecuación del vehículo para poder ser vendido y comercializado en estos lugares, sin considerar en absoluto el tema de si el automóvil podía o no podía ser asegurado, generando para los operadores logísticos también problemas gravísimos en el tema de los números de serie, porque después esos coches no podían ser vendidos en el extranjero. ¿Y por qué traigo todo este tema a colación? Porque creo que
a veces las oportunidades de negocio que parecen muy jugosas y muy interesantes de entrada pueden resultar en pérdidas muy cuantiosas y también en desprestigio para cualquier operador logístico. Entonces, creo que en ese sentido la información clave debemos tenerla con antelación y tenemos que asegurarnos de que se haga un estudio pues bien armado, bien sustentado, de cualquier nueva oportunidad de negocio que se tenga antes de entrar, aún y cuando pensamos que la responsabilidad pueda ser mínima porque solo participamos como order management o como seguimiento. Yo creo que esa sería mi aportación el día de hoy y pues como siempre reiterarles que para cualquier duda, cualquier acercamiento, siempre estamos a la orden, hay que compartir conocimiento todos los que estamos en la industria y tratar de que esto sirva para evitar situaciones posteriores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina, por tu intervención. Por aquí vamos a darle la palabra a Andrés Redonda, vicepresidente del Grupo de Trabajo Aéreo de Amacarga. Adelante, Andrés. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues Gracias. interesante los puntos de vista de ambos lados. A mí me toca, bueno, pues prácticamente la parte técnica de los peligros. Y bueno, pues quien regula todo esto, como bien lo comentaba el capitán, es el Código de Mercancías Peligrosas del ANIMO. Y algo bien interesante, que este código se actualiza cada 2 años. En la práctica, pues nos ha tocado ver navieras, nos ha tocado ver agentes aduanales, nos ha tocado ver agentes de carga, que si bien cuentan con el código en el mejor de los casos, generalmente son versiones muy viejitas, ¿no? Algunos tienen versiones del 90, del 88, entonces es importante que, como bien lo comentaba Karina, la capacitación no es eh, una necesidad momentánea. La capacitación es algo, al menos en esta parte de los materiales peligrosos, que tiene que ser constante. Constantemente hay avances tecnológicos, constantemente se encuentran diferentes situaciones, por ejemplo, de lo que también comentaba el capitán hace un momento. Eh, Hay desarrollos por parte de la industria. La industria colabora cada 2 años, perdón, cada 6 meses en el panel de expertos de la ONU. Hay una asociación específica de baterías, que es RPBA, y ellos están desarrollando cada vez baterías más seguras. Pero el problema se complica con la parte logística de las mismas. Pero bueno, ahorita aún un poquito más. Pero bueno, para que vean que sí estamos trabajando, RPBA está trabajando desarrollando nuevas baterías y eso se expone cada 6 meses en la ONU, que a su vez son las bases para el código IMF que estamos viendo. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, es bien común esto, ¿no? Yo tengo un auto y ¿qué tiene de peligroso? Si yo lo uso todos los días, me subo, me bajo del coche, ando de aquí para allá, bueno, pues ¿qué tendría de peligroso? ¿Por qué me restringen? ¿Por qué me ponen trabas al momento de llevarlo vía marítima? La siguiente, por favor. Este es un diagrama, no es desarrollo mío, es de las armadoras prácticamente de vehículos, solamente que no quise poner marcas, pero bueno, no es desarrollo propio. Este es un diagrama prácticamente de lo que un auto puede tener como peligroso o considerado como peligroso para el transporte. Es importante distinguir esta parte, peligroso durante la transportación, porque inclusive en nuestra casa podemos tener un perfume o podemos tener un barniz de uñas que a nuestro juicio diríamos, bueno, si me lo pongo en el cuerpo, si lo uso en mi casa, pues ¿qué tiene de peligroso? El asunto aquí es que en nuestra casa nosotros estamos vigilándolos, estamos teniendo estas sustancias a la vista y aparte tenemos una cantidad pequeña de estas sustancias. En el caso del transporte pasan dos cosas interesantes. La primera, que no son cantidades pequeñas, son cantidades mucho más grandes. En segunda, las condiciones climáticas o ambientales son diferentes a las que podemos tener en nuestra casa. Y tercera y más importante, pues que no tenemos a la vista las mercancías. Generalmente van en un embalaje o van en un contenedor y pues esto complica las situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso, por decirlo así, de un perfume, pues en casa si se nos cae, inmediatamente percibiremos el aroma o nos daremos cuenta que hay un charco en el piso. Lo limpiaremos y no tendremos una cantidad de vapores inflamables considerables. Pero en un barco, imagínense llevar, no sé, 10,000 o 15,000 frascos de perfume que
no sé, el contenedor sufra un golpe, un mal movimiento, se nos rompa la mitad de ellos y pues no vamos a ver el perfume hasta que de plano el derrame sea enorme o constante. Igual, como estamos en espacios abiertos, quizás si es un derrame más pequeño, pues los vapores o la esencia del perfume no la vamos a distinguir hasta que, bueno, pues ya fuera algo más complejo, ¿no? O algo tarde. Aquí en el diagrama pues se ven varias situaciones, por ejemplo, las baterías, que bueno, vamos a comentar un poquito más, no traía preparado algo de baterías, pero complementando un poco lo del capitán, quisiera agregar algo. Pero bueno, las baterías que ya vimos que si se utilizan de manera incorrecta pueden entrar en cortocircuito y esto genera calor y posteriormente liberación de vapores inflamables o bueno, pues ya de plano incendios. Entre el vapor inflamable y el calor se crean incendios. También tenemos muchos elementos del auto que tienen gases comprimidos, por ejemplo, los amortiguadores, algunos parachoques o las bisagras con las que cierran y abren las cajuelas o los cofres pueden tener algún gas para poder funcionar. Y también el aire acondicionado, entonces aquí estamos hablando de elementos que van a presión. Y el peligro básico pues sería que al momento de que se rompen, es tanta la presión que tienen adentro que puedan salir disparados como un proyectil y dañar otras cargas o inclusive las unidades o los medios de transporte. Bueno, pues los combustibles que quedan como residuos en los motores o en las piezas, aunque en sí el peligro sería de ser líquidos e inflamables, pero como no estamos transportando un líquido como tal, el código IMDG y la ONU hacen una reclasificación de los artículos y los mandan a la clase 9. Son peligros misceláneos, como pueden ver ahí en el diagrama. Algunas pinturas, por ejemplo, pegamentos, adhesivos, líquidos de frenos, que de alguna manera se transportan a veces con los mismos autos para retoques o para, no sé, detalles finales que puedan tener a la hora de la entrega, bueno, pues también se pueden considerar como materiales peligrosos. Y finalmente, solo para el aéreo, para el marítimo esto no aplica. Algunos equipos de sonido muy grandes podrían generar campos magnéticos que interfirieran con los instrumentos del avión y bueno, pues también pueden considerarse peligrosos por esta condición. En el caso del marítimo no aplica porque los instrumentos del barco, a pesar de que sí pueden ser afectados por el magnetismo, están muy alejados de la carga y tendrían que ser imanes excesivamente grandes. Me faltó por aquí el de los corrosivos. Algunas baterías húmedas contienen electrolito líquido corrosivo, ya sea ácido o alcalino. Y bueno, pues tenemos aquí el peligro de cortocircuito, de calor, pero además de que el electrolito que emana de ellas es corrosivo. Entonces, bueno, esto es lo que podría explicar porque cuando nosotros nos presentamos vía marítima, pues nos dicen que es un producto peligroso, aunque también tiene excepciones. La siguiente, por favor. Este es nuestro marco regulatorio. Prácticamente todo nace del Comité de Expertos de Naciones Unidas. Aquí se reúnen los expertos de todo el planeta relacionados con materiales peligrosos cada 6 meses. Bueno, dentro de los integrantes pues están los especialistas en gases, AIGA, están los especialistas en batería, RPBA, están los especialistas de cada parte del planeta, América, Europa, África, y bueno, los representantes de algunos gobiernos. De hecho, México tiene asiento en la ONU y tenemos también derecho a votos y a presentar enmiendas a las reglas, ¿no? No solamente directamente en IMO, sino a nivel Naciones Unidas. A partir de ahí, cada uno de los modos de transporte genera sus reglas modales, considerando que las condiciones de transporte pudieran ser diferentes entre uno y otro. Por ejemplo, en el caso de aéreo, pues estamos expuestos a las temperaturas muy frías, a las diferencias de presión que hay entre el nivel planeta y el avión cuando va transitando en la parte del cielo. En la parte marítimo, pues tenemos el calor, la humedad, los movimientos entre un modo de transporte y otro también pueden ser diferentes, las cantidades. Pues bueno, esto hace que cada uno de los modos haga su propio reglamento. En la parte de arriba tenemos los libros amarillos y rojo, el reglamento de aéreo que lo establece la Organización Internacional de Aviación Civil, la ICAO o ICAO, como pronunciamos en inglés, y que a su vez, pues todos los gobiernos nacionales deben de tener en cuenta. Para el caso de nosotros es la aguilita que está a un costado, bueno, en la parte inferior derecha del libro rojito, es la AFAC, la Administración Federal de Aviación Civil, quien se encarga de revisar que todas estas reglas de ICAO se traduzcan en leyes nacionales y se revisen como
cuestiones operativas y de seguridad. Y en el caso de aéreo existe una asociación muy importante, una asociación de aerolíneas que es la IATA, que crea su propio manual en base a las reglas de ONU, de ICAO y sus propias experiencias prácticas, agregando reglas adicionales, ¿no? O situaciones adicionales. Es un poquito más restrictivo que el de ICAO. Y a diferencia de todos los libros de mercancías peligrosas, el de IATA sale cada año. En el caso de la IMO, pues tenemos el código IMDG, ese se actualiza cada 2 años y el encargado de llevarlo a cabo aquí en el país, pues es Marina Mercante. Cada país pues tendrá su autoridad competente relacionado a esto. Para el caso de terrestre, aunque hay esfuerzos por hacer un reglamento terrestre mundial, todavía no es un hecho. Por ahí va encaminado el ADR de Europa y el RID para ferrocarriles, pero son meramente un proyecto todavía para el lado de América. En el caso de Europa sí ya son oficiales para toda la comunidad europea, pero para el caso de América, África y Asia, no todos los países se han adherido al ADR y está todavía como un proyecto. La siguiente. Bueno, esta es la entrada, así le decimos cuando buscamos un número de Naciones Unidas en el libro de la IMO. El libro de la IMO tiene aproximadamente 3.500 números de Naciones Unidas, más o menos porque obviamente algunos no existen, algunos con el avance tecnológico, como les comentaba hace un momento, pues nos damos cuenta de que hicimos a lo mejor una clasificación errónea o que posiblemente lo que nosotros sabíamos de esa mercancía era diferente y ahora hay que reclasificarlo, hay que hacer, por ejemplo, 2 mercancías o hay que cambiarle los peligros. Muchas veces uno considera, o los especialistas de uno consideran, que dejar el número de Naciones Unidas sería más confusivo que anularlo y poner otros nuevos. Entonces, si ven la lista de números, pues verán que no están seguidos, algunos están salteados, algunos no existen, algunos se han dejado como espacios para utilizarlos más adelante. Se pensó en un inicio que todos los números de la ONU que fueran menores a 1000, digamos que fueran 0 en el primer dígito y los otros sí fueran dígitos del 1 más bien del 0 al 9, deberían, perdón, ser utilizados para explosivos. Pues también verán que los números se saltan del 500 al 1000 y es precisamente por dejar ese espacio para más mercancías explosivas. Igual en un inicio se trataron de organizar, entonces se iban como por clases, los explosivos son la clase 1 y eran los primeros, después era la clase 2 los gases, los líquidos inflamables la clase 3 y así sucesivamente. Pero bueno, llegó el momento en que los números se saturaron, por decirlo así, y ahora ya en los números finales, pues podemos ver un clase 8 y luego un clase 2 y luego un clase 6, ya no tienen como un orden y es precisamente porque pues ya alcanzamos los espacios que dejamos vacíos también. Pues bueno, ya no podemos decir que los primeros sean clase 1 y los últimos sean clase 9, ya están también como revueltos. En este caso, el UN 3166 es para vehículos, pero hay diferentes tipos de vehículos, unos propulsados por líquido inflamable, como los autos que conocemos, otros que son propulsados por gas, otros que son propulsados por pilas de combustible o pilas de gas, y en este mismo número entrarían autos con motores híbridos, es decir, que el motor de gasolina genera energía para poder cargar una batería y al final, bueno, pues el auto se mueve con la batería específica. Este número de Naciones Unidas tiene algo que se llama disposiciones especiales. Los que son agentes aduanales sería como las notas explicativas cuando hacemos una clasificación arancelaria. En el caso de los que no son agentes aduanales, serían como notas explicativas en el que nos dicen, bueno, en esta condición el auto necesitaría cumplir estas restricciones o a lo mejor no está sujeto a estas restricciones. Vamos, son como para poder volver más fuertes las leyes o si se presenta de una manera que no sea el peligro tan alto, pues poderle quitar ciertas restricciones. La siguiente, por favor. Esos números están aquí. Por ejemplo, la primera disposición, la 356, ahí creo que se movió la diapositiva, pero bueno, la disposición 356 habla de vehículos que funcionan con hidruro metálico. El hidruro metálico es inestable y por ende no podríamos embalarlo como cualquier otro auto. Necesitaremos el permiso de la autoridad competente para determinar que ese depósito o ese vehículo tiene condiciones seguras de transporte. No es como llegar con el proyecto guarda la naviera y decir, bueno, súbelo, ¿no? Adelante, no hay problema. Nada más haz tus documentos, pon la etiqueta y vámonos. No, si el
almacenamiento de combustible contiene hidruro metálico, hay que pedir el asesoramiento o la supervisión de un especialista. La disposición especial 388, que se corrió hacia el lado derecho, habla de cómo se asignan los nombres. Bueno, pues en el caso de los primeros está muy sencillo. Si el vehículo funciona por gas, como por ejemplo gas LP, pues se irá así, vehículo propulsado por gas inflamable. Si funciona, por ejemplo, con gasolina o con diésel, será vehículo propulsado por líquido inflamable. Y en el caso de baterías o pilas que se carguen o funcionen de esta manera, pues serán los que están arriba, vehículo con pila de combustible propulsado por gas inflamable o vehículo con pila de gasolina, con pila de combustible, perdón, propulsado por líquido inflamable. Abajo hay una nota donde dice que si el motor funciona por ambas cosas, por líquido y por gas, se tendrá que clasificar como por gas, ya que es más volátil y es obviamente más peligro el que conlleva transportarlos. Por eso se clasificaría de esa manera. La siguiente, por favor. Bueno, existe una nueva entrada hace ya algunos años, que es la 3171, y es para los vehículos que son accionados por baterías de sodio o de metal litio, pero son vehículos de transporte, unidades de transporte, no son como tal autos o los vehículos que nosotros conocemos. Bueno, hay otros números de Naciones Unidas que son, por ejemplo, cuando las baterías llevan instaladas en los equipos. Aquí ya no son motores, aquí son específicamente autos eléctricos, aquí ya no son híbridos, sino son específicamente aparatos eléctricos que funcionan con baterías y que, bueno, se clasifican dependiendo el tipo de batería. Hay de ion litio y de metal litio. Las de metal litio se clasifican en el 3091, ya sea que vayan embaladas con el equipo o contenidas en el equipo. Diferencia práctica, bueno, las que están contenidas en el equipo serían como un teléfono nuevo, una iPad que no puedes quitar la batería, viene sellada con el equipo. Y los que están embalados con el equipo son aquellos que sí se puede quitar la batería, van en la misma caja, pero no van puestas en el equipo. Y lo mismo sucede, perdón, con las baterías de ion litio, hay instaladas en el equipo o contenidas en el equipo. Y bueno, pues también dice que los autos pueden llevar todo este tipo de cosas, baterías, pueden llevar inclusive extintores, los airbags que vimos en la parte de arriba, pinturas, adhesivos, dentro del mismo, ¿cómo decirlo?, dispositivo o artículo. La siguiente, por favor. Estos son números de Naciones Unidas nuevos. Estos se discutieron en el panel de la ONU hace más o menos un año y IATA, la Asociación de Transporte Aéreo, propuso estos 3 números nuevos. Estos todavía no existen en el código MDG, se van a ver reflejados hasta el código del 24, que estamos ahorita en la enmienda 20, es que 21, ay, se me fue el número, 41-22. Estos los veremos hasta la enmienda 42-24 y entrará en vigor en marítimo hasta el 2025 como algo obligatorio. Aquí la necesidad propia del transporte aéreo, o así lo plantearon, fue que es diferente tener un vehículo híbrido, como lo conocemos ahorita, a tener un vehículo que funciona específicamente con baterías de litio o baterías de sodio. ¿Cuál sería la diferencia como tal? Bueno, que actualmente en la industria, como ustedes lo verán todos los días, nuestros celulares se quedan sin baterías, nuestras laptops se quedan sin baterías, las baterías ya no cargan. Entonces buscamos reemplazar esas baterías que ya no tienen carga. Con los autos pasa exactamente lo mismo. Están surgiendo empresas que remanufacturan o reacondicionan esas baterías para que nosotros podamos utilizarlas a un costo menor. Pero, como bien lo decía el capitán, las baterías tienen que pasar por un proceso de calidad en el que se revise que no entran en cortocircuito. A partir del 2011, ONU pide que se agregue un diodo o un dispositivo que evite que la corriente eléctrica en la batería circule de manera inversa. Entonces ahora todas las baterías de ion litio y de sodio
A partir del 2011 tienen ese dispositivo, no pueden invertir la polaridad y esto evita que se pongan en cortocircuito. Además, deben de poder comprobarse que a la hora de que terminan la fabricación, cargan de manera correcta, que no se sobrecalientan, que no generan calor más allá de lo que estipula el fabricante o lo que establece para esa batería. Y a esto, bueno, pues establece en un documento, los especialistas en baterías les llamamos test de pruebas de la ONU. Y bueno, pues esto lo tienen las baterías nuevas. Pero ¿qué pasa con las baterías que son de reuso o de remanufactura? Estas no lo tienen. Entonces, esto era lo que comentaban los especialistas de IATA. ¿Qué pasa cuando me mandan un teléfono, por ejemplo, una computadora con una batería que ya no es la original? Esa batería cumplirá las mismas condiciones de seguridad. Y bueno, pues ya vimos qué es lo que está pasando, ¿no? Que inclusive en los autos pues generan problemas de incendios o de calentamiento, que es lo que presentaba mi antecesor en la exposición, el capitán. Adelante, por favor, la siguiente diapositiva. Y bueno, el código MDG dice que los vehículos no están sujetos o no se manejarían como mercancía peligrosa, siempre y cuando, pues, el modo de transporte o el vehículo de transporte que los va a llevar tenga el permiso para transportarlos como autos. En el caso de los barcos, pues serían los barcos roll-on, roll-off. En el caso de los aviones, pues hay específicamente aviones cargueros que tienen ese permiso. Pero dice algo bien importante, cuando los autos van arrumados en una unidad de transporte, la excepción no se aplica a los espacios de carga para contenedores de los buques de transporte rodado. ¿Qué es esto? Pues yo puedo subir un auto a un roll-on, roll-off, pero si yo lo llevo en un contenedor cerrado, de manera que no me permite ir revisando el auto, ahí, aunque el barco tenga permiso para transportar autos y la excepción diga que no son peligrosos, en este caso sí se volverían peligrosos, porque no puedo revisarlos. Ese es algo bien importante. Dice el siguiente párrafo, además, en el caso de los vehículos propulsados únicamente por baterías de litio y los vehículos eléctricos híbridos propulsados tanto por un motor de combustión interna como por baterías en metal litio y de ion litio, las baterías de litio deben cumplir con las siguientes disposiciones. Y bueno, pues para no ser tan larga la exposición, pues son parte de las pruebas que les comentaba. Entonces tampoco es como que sea cualquier batería o la batería entra en cortocircuito. El problema es que con las baterías remanufacturadas o reconstruidas, pues no se tienen estos documentos y esto es lo que en teoría pues deberían de revisar tanto los freight forwarders como las navieras. Tampoco se consideran peligrosos o sujetos al código aquellos vehículos que funcionen con líquidos inflamables cuyo punto de inflamación sea igual o superior a 38 grados centígrados, no presenten fugas o derrames de los depósitos, las mangueras, las conexiones, y no lleven o no superen 450 litros de combustible. Las baterías estén instaladas y protegidas contra cortocircuitos. Esto también es importante para poderlos aceptar como carga no peligrosa. La siguiente, por favor. Ya creo que no tengo tiempo. Bueno, esto es cuando también se consideran como no peligrosos. Cuando el líquido inflamable con el que funcionan tiene un flash point inferior a 38 grados centígrados, no les permiten llevar tanto combustible como en el caso anterior. Aquí deberán tener pues prácticamente el mínimo para que puedan moverse, dicen por ahí la reserva del auto. Se consideran como tal pues prácticamente están vacíos. Bueno, habla también de las baterías, de ponerlas en un revisar que las conexiones estén bien, que no puedan entrar en cortocircuito, que no haya liberación de combustible por las tuberías, las mangueras. Bueno, igual no quería como explicarlo tan técnico esta parte, pero bueno, todo está aquí en la presentación para que vean cuando no se consideran peligros para transporte. La siguiente, por favor. Y bueno, esto es cuando sí se consideran peligrosos para el transporte. Cuando la disposición anterior no se cumple, bueno, entonces pues hay que enviarlos como mercancías peligrosas, se envían como clase 9 o IMO 9, como se les conoce en la parte de marítimo, y hay que revisar estas condiciones. Los vehículos no presenten señales de fuga de las baterías, los motores, las pilas de combustible, las botellas o acumuladores de gas comprimido o el depósito o depósitos de combustible. Voy a leer solo lo que está en negritas. En el caso de vehículos propulsados por líquidos inflamables, el depósito o depósitos de combustible que contengan líquido no irán llenos por encima de una cuarta parte de su capacidad o en cualquier caso, el líquido inflamable no supere los 250 litros.
En caso de los vehículos propulsados por un gas inflamable, la válvula de cierre de combustible del depósito o los depósitos de combustible estarán bien cerrados. Bueno, las baterías, ya vimos que pasan un test de pruebas o unas condiciones de pruebas y de fabricación, salvo, es también una excepción, que las baterías sean prototipos o los autos sean prototipos y estas pues se manden para hacer pruebas. En este caso no le aplicarían las pruebas. Dice por acá, las disposiciones del código IMDG relativas al marcado, etiquetado y rotulación y la de contaminantes marinos no son aplicables a los vehículos. Cuando nosotros llevamos los vehículos en un roll-on, roll-off, no es necesario ponerles etiquetas o ponerles indicaciones, ya que pues es visible, es lógico que lo que vamos es un automóvil y pues simplemente hay que cumplir las reglas que están arriba. La siguiente, por favor. Bueno, pues prácticamente esa era la última mía. Igual, no sé, les doy la palabra a la persona que continúa y Sí. muchas gracias. Gracias, Andrés, por tu intervención. Digo, por aquí vamos a pasar con la intervención de Ulises Bonales, que por aquí nos va a dar su perspectiva desde el sector asegurador y cómo se suscriben este tipo de riesgos para el tema de aseguramiento. Adelante, Ulises. Muchas gracias, Raúl, y gracias a mis compañeros panelistas. Bueno, el seguro de automóviles en transporte marítimo pues, tiene una particularidad para el área de suscripción o para la serie de suscripción de las compañías de seguros que pueden tomar este tipo de riesgos. Puedes poner la siguiente diapositiva. Me gustaría empezar con un poquito de historia. El primer buque especializado en transporte de automóviles, o Ro-Ro, se construyó en el 1956 para transportar 3 camiones, y con el transcurrir del tiempo, pues este tipo de buques ha ocupado que el transporte de carga rodada se elimine costos, estiva, y que sea mucho más rápido hacer las cargas y descargas. Existen 3 tipos de buque especializados para el transporte de vehículos, o buques Ro-Ro, que son el car-carrier, que son los coches, el híbrido, el Ro-Ro, que es uno que tiene automóviles y portacontenedores, y el Ro-Pax, que son los famosos ferries, que luego varios de nosotros hemos tomado en el Carmen Cozumel, o la parte de Baja California hacia Mazatlán, o los famosos ferries que utilizan el transporte, perdón, que hacen el transporte de vehículos y de pasajeros. En la imagen podemos ver, como mencionaba el capitán Carlos, pues, no existen esas separaciones, esas mamparas que pudieran permitir reducir la posibilidad de un incendio, de confinarlo a un cierto punto. Como son espacios abiertos, pues también la cantidad de oxígeno es mucho mayor cuando se presenta alguna conflagración de incendio, y por eso vienen las catástrofes. Continuamos, Raúl. Ya mencionaban acerca del Felicity Ace, un barco que traía 4,000 coches. Ahí podemos ver el tipo de automóviles que tenía: Lindsay Porsche, 189 Bentleys, y Audis, Volkswagen, Lamborghinis, los famosos ID4, que en Estados Unidos son muy comunes verlos. Se declaró un incendio en las bodegas y se ha de extinguirlo. La tripulación abandonó el barco y al final se hundió en el Océano Atlántico en aguas portuguesas. Este siniestro fue en febrero del 2022 y, como bien mencionaba también el capitán, fueron un poquito menos de $500 millones entre las unidades, los vehículos, y también el costo del barco, ¿no? La parte que representó para la naviera el costo de este incendio. Y como bien mencionaban, pues el tema del incendio fue lo que generó este siniestro. Ahí vemos, hoy se ve las condiciones en las que quedó el barco antes de irse al fondo del mar. Adelante. Otro siniestro del Sincerity Ace, como podemos ver también, en diciembre del 2018, un incendio en su cubierta. De bandera panameña, viajaba de Japón a Honolulu, con 3.500 vehículos Nissan, quedó a la deriva del Océano Pacífico y sin tripulación, y tuvieron que remolcar hasta Japón para
su posterior desguace. También tuvo un costo de $150 millones. Como podemos ver, son pérdidas fuertes o pérdidas millonarias en los siniestros donde se han visto involucrados barcos o buques. Adelante. Bueno, el Golden Rai, en septiembre del 2019, otro incendio, un costo de $200 millones. Aquí este barco, con 4.200 vehículos, en sus cubiertas de carga se volcó, bloqueando el puerto de Brunswick. Una declaración de un teniente de la Guardia Costera con el equipo de enlace de respuesta dijeron hubo un incendio dentro del casco del Golden Rai. Y bueno, también tenemos una pérdida fuerte de $200 millones. Este barco también al final se fue al fondo del océano. Adelante. Como mencionaba bien también el capitán Carlos, los buques Ro-Ro tienen más posibilidad de incendio y pérdida de estabilidad que otros buques. Hay que tener en cuenta que para facilitar la movilidad de la carga y descarga de vehículos rodados, las bodegas o cubiertas no están divididas por mamparas y por lo tanto los espacios no están delimitados, lo que implica grandes volúmenes de aire en el interior, produciéndose un suministro rápido de oxígeno y al mismo tiempo un conato de incendio, que por este mismo tema al no estar las mamparas separando las bodegas de carga como en otro tipo de buques, pues se producen incendios de mayor tamaño, ¿no? A medida que aumentan el número de coches transportados, será más difícil contenerlo y extinguirlo. Los buques cada vez son de mayor capacidad, transportando un mayor número de coches y con cualquier incidencia pequeña de fuego, también como mencionaba el capitán, la tripulación en ocasiones es insuficiente para poder controlar un incendio dentro de este tipo de buques y pues lo primero es la vida y acaban abandonando el buque y al final el siniestro es total. La que sigue, y bueno, desde el punto de vista de una compañía de seguros o del sector asegurador, el transporte de automóviles vía marítima representa un reto muy grande a la aseguradora que decida tomar este tipo de riesgos. Si bien es cierto que la posibilidad de un siniestro en el mar o en el transporte marítimo es menor a la que se presenta durante el transporte terrestre, estos siniestros, cuando se presentan, pues terminan en pérdidas muy, muy importantes, muy grandes para el sector asegurador. Llámese una sola aseguradora, un reasegurador que soporte el riesgo, porque bueno, en el tema del transporte terrestre, pues una madrina que pueda llevar 10, 12 vehículos o un vehículo que esté siendo transportado a través de un contenedor o un flat rack o en una grúa, etcétera. Se dan muchos casos donde nos piden a nosotros asegurar el transporte de 1, 2 vehículos, 3 vehículos, porque son del dueño de alguna empresa que compró un vehículo en Europa, lo quiere traer. Y bueno, ahí puede tener un siniestro de robo, una volcadura, varios riesgos se pueden presentar, pero la pérdida es relativamente pequeña comparada con un siniestro en un barco, ¿no? Estas grandes pérdidas son ocasionadas por la acumulación de valores, que también mencionaba ya la señora Canina, la señora de Pandel, una acumulación de valores en un solo lugar, llámese a bordo del buque o la estadía en los puertos antes o después de su descarga. Recordemos también ya se han presentado siniestros fuertes en los puertos, como el siniestro de hace, no recuerdo, 5 o 6 años en Beirut, donde hubo una explosión muy fuerte en el puerto y posteriormente un incendio, o en Tianjin, China, donde también hubo un siniestro muy fuerte, un incendio muy fuerte en el puerto. O sea, ni siquiera estaban a bordo de un buque, sino estaban todavía en el puerto. Y volvemos al mismo punto, la acumulación de valores, en este caso de vehículos en un solo lugar, es lo que llega a generar esas grandes pérdidas. Por eso que las aseguradoras que pueden proporcionar la cobertura para el transporte de automóviles, evidentemente solicitan mucha información para análisis de riesgo, saber cuántos vehículos son, saber cuál es el tipo de vehículos que se van a transportar, si son eléctricos, si son de combustible, conocer
también el valor de los vehículos, y los más caros, los más baratos, y todos son del mismo valor, conocer cómo van a ir, este, en qué tipo de vehículo, de buque se van a transportar, si va a ser un buque especializado, si van a ir en contenedor. Esa es mucha información que puede llegar a presentar, para poder presentar opciones de aseguramiento y que al final no cubran el total de los riesgos requeridos por el solicitante del seguro. La aseguradora puede determinar si ofrece o no la cobertura y bajo qué condiciones. Y también, además de las condiciones que la aseguradora puede fijar para tomar el riesgo, en esas condiciones de la póliza se puede fijar una participación económica, que es un deducible o un coaseguro importante para el contratante del seguro o para el beneficiario del seguro. Es por eso que el seguro de transportes de carga para automóviles no es un riesgo fácil de colocar en el sector asegurador, porque representa pérdidas muy grandes para las aseguradoras. No sé si tengan algún comentario, aún al final son las preguntas, por mi parte sería todo. Perfecto, Lisas, muchas gracias. Sí, digo, por aquí nada más recordar un poquito con el panel. Se nos pueden dejar sus preguntas en el chat y al final por aquí vamos a tener un breve espacio para atenderlas. Gracias, Ulises. Bueno, y Gracias. para cerrar el panel como tal, tenemos la intervención de Arturo Martínez, que actualmente es el CEO de G2C Risk Control. Arturo, como tal, pues bueno, ellos ven todo el tema de gerenciamiento de riesgos, y pues por aquí nos va a platicar su versión, desde cómo poder prevenir o transferir o administrar este tipo de riesgos en la transportación marítima de autos. Adelante, Arturo. Más que nada, muchísimas gracias a todos y felicitar a mis compañeros. Ya vimos los siniestros, ya vimos los riesgos, las coberturas. Ahora vamos a entrar en un mundo muy interesante, sobre todo la prospección. ¿Por qué hablo de prospección y no hablo de clientes, no? Porque aquí lo que tenemos que tener primero, ver cómo podemos aprovechar ese riesgo, las oportunidades que nos dan, así como tener conciencia del mismo. Esas palabras muy usuales, pero que nos cuesta trabajo aplicar. Ya vimos que muchas veces hay malas declaraciones en los BLs, y hace muchos años hubo un hundimiento de un barco porque hubo una mala declaración de rollos de acero y mal estilados. Y cuando hablamos del riesgo, a mí me toca compartir con ustedes y tener la oportunidad de ver cómo es ese riesgo, cómo prevenir, porque al fin del día el riesgo es una gran incertidumbre, pero también es una gran oportunidad. Por un lado son amenazas, pero también por otro lado son oportunidades. Y si tenemos las herramientas adecuadas que nos van a permitir tener un microscopio en algunos casos o un telescopio, podemos generar las opciones necesarias para reducirlo, pero también tenemos que evaluarlo y medirlo. Si no tenemos esas herramientas, si no consideramos primeramente ver qué sucede, cómo sucede, por qué sucede y qué herramientas hay, la información es básica, qué antecedentes hay y qué puede suceder después, y ahorita daré un ejemplo sencillo. Estamos en un problema de huracanes más fuertes, tenemos problemas de bloqueo, hablando de Lázaro Cárdenas, y hablando de Mazatlán, que están descargando infinidad de unidades Jack, están saturados. ¿Qué pasa cuando se bloquea? El especialista, el señor Ulises Bonales, les podrá decir lo que es la concentración de riesgo. ¿Sí? Entonces, todo eso tenemos que verlo. Una pandemia, sí, una fiebre aviar, sí, un terremoto, un temblor, que le preguntan a Manzanillo, todo eso debemos tener la capacidad de visualizarlo. E inclusive pandemias de todo tipo que se van a ir presentando continuamente, sobre todo respiratorias, y lo hacemos en Ciudad de México en este periodo que viene, los vamos a padecer bastante. Si eres tan amable, Elena, por favor, en la que sigue. Sí, listo. Ok. Sencillamente, el transporte marítimo ya sabemos que es el 80%, pero todos los que hemos estado en la industria del transporte, en la parte marítima, hablamos de la aventura marítima, y eso viene dando desde los años
como dirían desde los fenicios. ¿Y por qué hablo de la aventura marítima? Porque una cosa es salir, pero sé a dónde tengo que ir, pero no sé si puedo llegar y en qué condiciones. Puedo tener una barradura, puedo tener una avería gruesa, una avería particular, puedo tener piratas, el Golfo de Campeche es uno de ellos, Somalia, etcétera. Todo eso también juega. Más los tifones huracanes, un nivel 4, quiero ver cómo va el barco. ¿Sí? Pero es el elemento que siempre vamos a tener y tenemos que considerar. Reitero la palabra, una aventura marítima, si yo hago correcto, tengo conciencia del riesgo, hago bien mis procesos, el riesgo de que pase algo desafortunado en esa aventura marítima se disminuye o se incrementa. Adelante, por favor, Saúl. Aquí nos hemos enfocado más que nada al problema de las baterías de litio, pero aquí hablamos de elementos eléctricos que lo tenemos en infinidad de productos. Cada vez estamos dependiendo más de la electricidad o de pilas o de elementos que además van a contaminar y que el nivel de riesgo es mayor. La que sigue, por favor. ¿Sí? ¿Qué podemos tener con este problema? Y parte de la vida humana que ya explicaron perfectamente tanto Andrés como Carlos y Karina, las problemáticas como Ulises. Vemos que se dan esos incendios que incluso ni se pueden detectar con todas las complicaciones. Pero además hay una cosa que es contaminación. Y al darse estos incendios viene la pérdida de vidas humanas, a contaminación al medio ambiente, contaminación de especies, etcétera. Y también tenemos que pérdida de la carga. Y ahí sí, el especialista que es Ulises les podrá decir qué pasa cuando es un bono de avería gruesa que tiene sus bemoles, ¿no? A reserva de que el Bill of Lading especifica obligaciones y responsabilidades que no excluye ni exime de responsabilidad al freight forwarder si aparece en el DOMI o si aparece ahí, ni a la agencia aduanal, etcétera. Entonces todos estamos ahí porque acuérdense que nos regulan la HBB Rules, Hamburg Rules, y ahí establecen hasta derechos especiales de giro, etcétera. Entonces hay muchas cuestiones legales que ya hablaron y que tenemos que cumplir desde antes. Inclusive, para su información, y los especialistas, pues aquí está esa alarma. La parte frontal del BL es donde están las cláusulas, no es donde viene declarado el producto. Si hacemos mala declaración, entramos en un misdeclaration. Misdeclaration es no hago las cosas y soy responsable al 100% y hablaremos de cantidades bestiales, ¿no? Adelante, por favor. Aquí hay unos ejemplos en adición a los que dieron. Está el Grande América, que fue un rorro, que ya dio las definiciones Ulises en 2019. El Hoxiamen, que fue un car carrier en el 20. Está el Cruise Bonario, es un rorro también de pasajeros, que es un RX, que fue en el 20. Está el Olympia también, eso fue en febrero 22, el famoso Felicity Ace. Y tenemos también el Fremantle Highway, que fue hace poco en julio. Y hay uno que no le hacemos caso, y pasó en Estados Unidos y no es barco. No sé si han oído hablar de Nikola Motors. Es una empresa especializada y salió con bombo y platillo de autos eléctricos, camiones primordialmente. Este año tuvo un incendio en agosto, en los cuales se fueron 209 camiones por caída de fluido de frenos. Se activó todo y se quemaron todos. Es un momento muy caliente. ¿Y por qué pongo de ejemplo, aunque no estamos en marítimo, esto terrestre? Por una sencilla razón. ¿Qué pasa con los puertos? Con la aglomeración que estamos teniendo de autos, con los despachos aduanales que están lentos, con los bloqueos, etcétera, todo eso. Si eso le echamos también a la parte de contenedores que señalaron perfectamente, que nosotros vimos embarques a China de autos de lujo en contenedores, aquí voy a hablar un poco de la NOM 015. La NOM 015 establece el sujetamiento de las mercancías si no hay responsabilidad y debe emitirse un certificado. Ahora se va a hablar de la NOM 030, sino desde antes ya estamos hablando de eso. Si lo hacemos correctamente no debe haber problemas, si hacemos la declaración correcta no debe haber problemas, pero también eso no significa que no se incendien, no se incendien las unidades que van en contenedores. ¿Por qué? Si va en un contenedor, va cerrado y empieza el fuego, nadie lo va a detectar hasta que explote el contenedor o inicie el fuego. Entonces debemos llevar incluso esos contenedores sobre cubierta para hacer un hechazón en el momento que se requiera.
Eso también debemos considerarlo y de ahí viene la importancia de la declaración correcta de los bill of lading, de los manifiestos de carga, de los buckets, etc. Por eso hizo referencia a Nikola Motors, porque ya pasó, y pongo estos porque están siendo afectados los car carriers, los ROROs y los RX, y los RX tienen un problema mayor, que también llevan personas. Entonces hay otra responsabilidad civil complicada. Por la que sigue, Saúl, por favor. Ejemplos de eventos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Mejores prácticas de manipulación y almacenamiento de baterías. Recuerdo bien en el ferrocarril que en los 90 se robaban mucho los radios. ¿Y qué sucedía con el robo de radios? Pues se metían y el coche se podía declarar pérdida total. Y esto lo podemos practicar acá. Después se descubrieron las automotrices que hacían embarques de radios o por cable, entonces dejaron de robarse los radios, ya se robaron otra cosa. Entonces aquí podemos tener elementos en los cuales podemos establecer prácticas con base a las experiencias de incendio y las herramientas, mal tiempo y todo lo que sucede, ¿cómo? Sencillamente empezando a establecer potencialmente una política, y eso lo verá la OMI, para separar de alguna manera las que pueden ser más inflamables o más sensibles. Tendríamos que hacer un recambio a lo mejor en la plataforma automotriz, pero pudiera ser una opción. Hay que pensarle en más cosas. ¿Por qué? Porque ahora es más fácil que un barco tenga un golpe, tenga un daño, y hay en las maniobras en puerto que un barco no debe estar más de 7 horas varias veces, o 4 horas, el nivel de riesgo de que pase un golpe es mucho mayor. ¿Vienen nuevas tecnologías de extinción de incendio? Sí, ya hay muchas y les podría platicar que una vez en un incendio en un túnel en la zona de Saltillo, el túnel alcanzó 1000 grados y hay espumas especiales que se pueden aplicar y reducir el tiempo de ignición, porque si usamos agua para apagar un coche eléctrico requerimos más de 20,000 litros de agua, cosa que es imposible. Pero con estas nuevas espumas y nuevas condiciones podemos reducirla. El otro punto es mejoras en la legislación y regulaciones. ¿Por qué? Ya hablamos de la NOM 15, de la NOM 0, de la NOM 012, y también podemos hablar de los ISOs 9001-2015, los 30,000, todos ellos. ¿Qué significa? Que tenemos que aplicar la legislación y la documentación. De nada va a servir tener toda la teoría si no seguimos esto. Y para esa parte va a ser fundamental las auditorías de procesos, las auditorías documentales y dejar a un lado, es que yo sé mucho y soy empírico, eso no sirve. Y no está documentado, no sirve. ¿Por qué? Porque se nos vuelven los famosos hombres llave, que el día que se van, se enferman, se mueren, hablando de pandemia, no podemos operar y no podemos capacitar. Entonces es fundamental. La capacitación es continua, pero además, como decimos en los buques, ahí practicamos zafarranchos. ¿Qué son los zafarranchos? Enfrentarnos a cuestiones de un incidente o un evento. Saber cómo tenemos que reaccionar frente a un encallamiento, frente a una explosión. Y esto también debe ser documental y también debe de ser en los procesos que sigo en los puertos. Es muy importante y sobre todo, la capacitación se califica. Una capacitación que nomás la doy y no la califico y no la evalúo, no me va a servir de nada. La que sigue, Saúl. ¿Qué recursos tenemos adicionales y debemos considerarlos al día de hoy, aparte del dios Google? Por un lado, tenemos enlaces a sitio web que tenemos mucha información, pero de nada nos va a servir porque tenemos muchos datos, hay que procesarlos. Hay informes, como dijo Andrés Redonda, actualizarnos. Muchas veces, es que lo vi, pues es del año 2000, ¿no? Entonces ya no sirve. Hay que hacer investigación, definitivamente. Si hacemos investigación, podemos hacer prevención, prospección y enfrentarnos a diferentes escenarios. Si no manejamos escenarios, lo más seguro que nos pase el evento C y no estemos preparados. ¿Qué más tenemos que trabajar? Ser interdisciplinarias las diferentes áreas. No tenemos una bola mágica y cada quien hay especialistas específicos. En la medida que entren las empresas
el gobierno con gente capacitada, y también todos los que estamos en los negocios X, en este caso de transporte, nos permitirán reducir el riesgo. Otra, por ejemplo, está en Europa, más el desarrollo, ahí les dejo la página, está el proyecto Lashfare, que es la búsqueda de seguridad para buques RoRo. Ahí que están haciendo, ellos para el 2024 ya tienen programas para reducir los incendios, qué herramientas, o sea, ya están avanzando. Eso lo puede aprovechar la IMO, la IATA y muchos más. Ya está para el 24, siguiente año, van a tener herramientas. Eso es bastante bueno. Y también tenemos otro punto, que es el Javi Alaboyes, son también información. ¿Qué está sucediendo con los incendios? ¿Cómo los podemos atacar? Y también tenemos la información del North of England o del Station Mutual, del UK. Hay varios canales, ¿no? Incluyendo los japoneses que son más cerrados. Ahí nos van a dar información de cuántos buques está pasando, qué problemática está sucediendo y por qué es el problema. Por lo tanto, la invitación es, recursos los hay que hacer mesas de trabajo, enfrentarnos a potenciales eventos, y yo pondré un caso. ¿Qué pasa en Lázaro Cárdenas, que estoy bajando los jacks eléctricos y todos los coches chinos? Me entra un huracán nivel 3 o 4 o un temblor, y además hay un bloqueo. ¿Cómo voy a reaccionar frente a eso? Es algo que tenemos que pensar, bueno, a lo mejor porque a mí me toca hacer prevención o corrección, entonces tengo que pensar en eventos catastróficos. Desafortunadamente, ¿por qué? Si hablamos a nivel de seguros, ahí no es frecuencia, pero la severidad es bestial y sobre todo en vidas humanas. Si alguien no ha estado en mal tiempo, lo ha sufrido el capitán Domínguez, los que han tenido la oportunidad de navegar, o los que les tocó el terremoto de 85, las muertes por pandemia, podrán ver qué otras cosas puede suceder. Ahorita vamos a tener un problema en la frontera tremendo y no lo estamos viendo desde los puertos. Los frenones que se están dando a aduanas, ¿qué sucede con toda la cadena? Se frena, hay aglomeración. Estoy checando los carros, estoy siguiendo las normas de la AR o de las diferentes armadoras, estoy preparado para una conflagración de 100 autos, de 200. O estoy documentando bien, todo eso tenemos que considerar. La invitación es, evaluemos, pensemos, capacitemos, hagamos nuestro FODA, todos requerimos un FODA, y sobre todo, realmente, ¿qué es en dónde debemos centrarnos? ¿Cómo tenemos que centrarnos? La frecuencia es importante, sí, pero una severidad en la cual me vuele un puerto, en la cual se vaya un barco, en la cual se vaya un transbordador, un roll-on, de camiones, un patio, tenemos que hacer las evaluaciones, medirlas. Lo que no se mide, no sirve. Se vuelve dichos y no hechos. La que sigue, Sao, por favor. Y pues muchas gracias a todos por su tiempo, pues, gracias a mis compañeros porque dieron muy buena información, y aquí los invito a hacer prospección. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Muchas gracias, Arturo. Digo, por aquí vamos a ver si tenemos algunas de las preguntas. Vamos a revisar un momento. Y pues bueno, muy interesante el tema de la transportación marítima de autos, precisamente por una breve reflexión que por aquí yo traigo. Pues México es el sexto país productor a nivel mundial, genera más de 530,000 empleos directos e indirectos. La industria automotriz como el primer generador de divisas en México, así como en la contribución del 32% de las exportaciones manufactureras totales en el país. Están instaladas, pues, en nuestro país 21 plantas armadoras de vehículos, 10 que producen motores y otras 7 que manufacturan transmisiones. Se ha aumentado la producción en los primeros 3 trimestres de 2023, representando el 13.52%, casi el 4% del PIB nacional y el 20% del PIB manufacturero, ¿no? Armando más de 2.8 millones de vehículos ligeros de enero a septiembre,
y para el primer semestre de exportaciones sumaron un total de más de 1.500.000 unidades, registrando un avance respecto al 2022 del 11%. Entonces digo, yo creo que es un tema bastante interesante y sobre todo porque vemos que últimamente en el mercado asegurador, digo, y Ulises no me va a dejar mentir, hemos visto acumulaciones de riesgos bastante complejas. Sobre todo es esta cuestión que es uno de los temas muy complicados de poder asegurar, tanto acumulaciones en puertos, acumulaciones en barcos, y vemos constantemente proyectos últimamente en el que se piden asegurar de 5 hasta 25 o 30 millones de dólares en un mismo barco, ¿no? Entonces, al final de cuentas, son riesgos que bastante, bueno, la parte del mercado asegurador no se están tomando y no sabemos realmente con claridad si es que se están viajando estos commodities sin mercancía como tal, perdón, sin seguro como tal, y pues al final de cuentas, si tenemos una situación de siniestro, como ya se comentaba anteriormente, pues realmente vamos a estar cubiertos o no. Y eso fuera también de algo que también platicaba Karina, muy interesante, en el tema de la forma de transportación, un riesgo muy latente, en el cual no se utilizan los autos como mercancías, sino que muchas veces se llevan con algo que se llama plan piso, o sea, bueno, así lo conocemos del sector asegurador, que es lo llevan manipulando, manejando desde un personal, y pues bueno, saber que pues eso no entra en un tema de seguro de carga, y que también pues es importante que se pueda visualizar, y es muy complicado también para las compañías de seguros poder brindar un aseguramiento día o 2 días o una semana de un auto que está siendo manipulado y que no está yendo como mercancía, ¿no? Entonces, pues bueno, digo, son como un par de reflexiones que dejamos. Digo, vemos que por aquí no tenemos preguntas. Entonces, creo que con esta parte cerraríamos el panel. De verdad, les agradezco a todos los panelistas, a los asistentes y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Cierto. Gracias a todos. Gracias. Gracias, un placer a todos. Muy buen día. Excelente día para todos. Muchísimas gracias. Gracias y mucho gusto en conocerlos. Buen día. Gracias, muy buen día, hasta luego. Buen día, hasta luego.